Hola, muy buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Presidente, con la llegada de la cuarta transformación que usted encabeza, hemos visto un desarrollo económico, demográfico y social en México, a pesar del lastre que le dejaron administraciones anteriores, propiciado en gran medida por los partidos políticos. Estos entes de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática de nuestro país, contribuir a la integración de los órganos de representación popular y permitir a los ciudadanos el acceso al poder público, han sido los causantes de muchas de las problemáticas que actualmente padecemos. Tristemente, los partidos políticos están secuestrados por cúpulas que, en lugar de representar al pueblo, representan a intereses privados, a políticos, a empresariales e incluso a grupos internacionales a los que no les importa el interés nacional, sino obtener beneficios particulares, sin valores e ideales. Estos obstaculizan de manera deliberada el desarrollo de México y no permiten que las y los ciudadanos ejerzan de manera libre su soberanía. El problema inicia, señor presidente, cuando dichos entes, que de paso nos cuestan una millonada, manipulan su democracia interna, manipulando su padrón de militancia para que las cúpulas controlen sus órganos rectores y al mismo tiempo manipulen las elecciones de sus candidatos, hecho que a todas y a todos nos afecta, dado que somos obligados por el mismo sistema que ellos mismos impusieron a elegir a nuestros representantes. Y al no estar todas y todos representados, se cometen atropellos en la creación de leyes, designan a sus cuates en cargos públicos de gran relevancia y abanderan causas que perjudican el bienestar social. Como ejemplo a esto último tenemos la reforma energética, la mal llamada reforma educativa, el FOBAPROA, y algo más reciente, señor presidente, con motivo de la instauración de la nueva legislatura en San Lázaro, el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que presentará una reforma electoral y uno de los puntos principales que ellos piensan tocar es reducir el número de diputados de mayoría relativa y aumentar el número de diputados plurinominales, dándole más poder a las cúpulas partidistas y al mismo tiempo dándole la espalda a la ciudadanía que desde hace tiempo ha exigido la reducción o la desaparición de los diputados plurinominales. Por esto es necesario acabar con esta impunidad que sigue desarrollándose en los partidos, que dicho sea de paso, encubren a corruptos y muchos de ellos no cuentan con la militancia necesaria para seguir manteniendo el registro porque el pueblo poco a poco les ha dado la espalda. Presidente, la pregunta es la siguiente. Hace unos días usted anunció una reforma electoral que ya ha generado gran expectativa en la sociedad. ¿Se podría esperar en esta misma reforma plantear una a los partidos políticos, así como imponer sanciones más severas por no cumplir con sus obligaciones para los que fueron creados, ya que a pesar de las violaciones que están cometiendo, pues simplemente no tienen consecuencias, porque las denuncias que realizan los militantes de estos partidos se tienen que resolver en los órganos internos de los mismos y los que llegan a trascender tristemente, pues se quedan ahí, porque los que tienen que observar sobre estas violaciones a sus obligaciones, pues es el INE y el Tribunal Electoral, que al final pues se hacen de la vista gorda o simplemente aplican la ley cuando les conviene. Y otra pregunta, presidente. Bueno, yo creo que se va avanzando en mejorar la vida democrática del país con la participación de todas y de todos. Ahora hay más denuncia sobre fraudes electorales, la gente no se queda callada, ya no es el tiempo de antes, pero falta, porque no teníamos costumbre democrática, no teníamos hábito democrático, nunca ha habido democracia en nuestro país. Apenas se expresó la democracia en periodos, fueron momentos estelares, pero por lo general lo que imperó por siglos fue la imposición. Pues son 3 siglos de dominación colonial. Ni modo que hubiera democracia.
de España imponían a los virreyes y los virreyes imponían a los alcaldes mayores. 3 siglos. Con la independencia, pues continúa lo mismo. Si acaso son 10 años de gobiernos republicanos, democráticos, con respeto a la Constitución, la llamada República Restaurada, 10 años en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Pero en la primera mitad del siglo XIX, Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México y Porfirio Díaz 34 años dominando. ¿Cuál democracia? Eso en lo político, porque si hablamos de lo social, se logró la independencia, pero continuó la esclavitud, para decirlo breve, en 100 años, porque nos quedamos con la idea de que la esclavitud fue abolida cuando proclamó la abolición de la esclavitud el cura Hidalgo. Y sí, de manera extraordinaria, estos 2 curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, luchaban por la justicia, igual que por la independencia. Y por eso plantearon la abolición de la esclavitud, pero la proclamaron. Se logra la independencia, esto que estamos conmemorando, y es un reacomodo arriba. La oligarquía criolla aprovecha la crisis que hay en España y se separa y se logra la independencia de México. ¿Cómo se logró la independencia en ese mismo tiempo de casi todos los países de América Latina? Por esa circunstancia, un debilitamiento externo de la metrópoli que es aprovechado por la oligarquía en México. Entonces es un reacomodo, pero continúa la misma estructura de opresión y de privilegios. Es hasta la Revolución Mexicana que en lo social hay cambios. Entonces, en lo político y en especial en lo democrático, ni siquiera pudo la revolución. Y vaya que fue profunda, porque se creó un partido único en 1929 y ese partido predominó como partido de Estado. Crearon partidos paleros para justificar de que había democracia, pero en realidad desde que postulaba ese partido a los candidatos ya se sabía que ese candidato iba a gobernar. La elección era un trámite. Entonces, esto empieza a cambiar en la historia reciente, en el 88, cuando se comete un fraude electoral y se impone a Salinas, se queman las boletas electorales, pero se lleva a cabo un movimiento importante. Luego pierde la presidencia por primera vez el partido dominante en el 2000. Eso fue un acontecimiento. Sin embargo,
continúa el mismo sistema antidemocrático. Tan es así que a los 6 años el mismo presidente que llega, impulsado por el movimiento democrático, se convierte en traidor a la democracia y encabeza el fraude, y se consuma el fraude del 2006. Es hasta 2018 donde ya el pueblo decide establecer un cambio verdadero. Ya no solo es el aspecto político democrático, sino un cambio para transformar. Porque lo del 2000 fue también un ajuste cupular, un reacomodo en las cúpulas. Continuó la misma política económica que se empezó a imponer o se profundizó en la época de Salinas. Durante mucho tiempo fue el salinismo como política económica. Entonces, todo eso es lo que está cambiando ahora. Los partidos, pues ya tienen que entender que son otros tiempos. Por ejemplo, el que haya más diputados plurinominales, pues sería un retroceso. Es no entender el sentimiento del pueblo, es actuar en contra de la corriente de la historia. Lo que quiere la gente es más participación, que decida más el pueblo, que no decidan las cúpulas, que no haya partidocracia, que no se tenga una oligarquía, el gobierno de una minoría de potentados, que sea el pueblo el que gobierne, que haya una auténtica democracia. Entonces, la reforma que vamos a presentar en su momento, pues va a buscar eso, más participación ciudadana, mandar obedeciendo, que el pueblo sea soberano, el que decida, no las cúpulas, como era antes. Antes decían la política es asunto de los políticos y todo se resolvía arriba y el pueblo no lo tomaban en cuenta. Los demás decían el pueblo no existe, esto lo arreglamos nosotros. Ayer, antier, estaba yo recordando el lenguaje que usaban los políticos caciques. Decían mi gente, por ejemplo. Yo traigo a mi gente, como si fuesen borregos. Eso ya no existe. Ya esos dirigentes ya no tienen representación. Ya la gente se liberó. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya son ciudadanos de verdad, muy conscientes. Entonces, vamos en su momento a presentar una reforma en lo electoral para que se garantice el voto de los ciudadanos. Ahora, no he escuchado nada, fíjense, cómo actúan los medios de información, con honrosas excepciones. ¿Han escuchado ustedes algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, ¿verdad?
No hubo información, no se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo. Pero como creo que Laida sacó hasta más votos, los mariachis callaron. Entonces, tenemos, o salieron los del tribunal a hablar sobre el asunto, dieron información, llamaron a conferencia de prensa, nada, ¿verdad? Sí, no, pues ese era el propósito, ¿no? ¿Cuánto hubiésemos nosotros deseado que se contaran los votos en el 2006? Voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Hasta le escribí una carta a Calderón diciéndole: esto es lo más conveniente, que se cuenten todos los votos. Y se reconoce el triunfo. Acaba de haber elecciones en Costa Rica y también había resultado una elección muy cerrada y se llevó a cabo un recuento en Costa Rica. Y aquí no se aceptó con argumentos leguleyos. Me acuerdo que en ese entonces declaró Jorge Castañeda: no vayan a permitir lo del voto por voto, porque quién sabe qué se va a encontrar. Nosotros sabíamos, ¿no?, de que habían rellenado las urnas, que habían falsificado las actas. Por eso no aceptaron. Y la intelectualidad orgánica, los demócratas, avalando el fraude, no pidiendo la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, no pidiendo el recuento, sino cerrando. En esa ocasión ya les comenté de que una magistrada del Tribunal Electoral, como faltaban boletas, ¿saben qué contestó? De que los jóvenes iban a votar, pero se guardaban la boleta, que la querían llevársela de recuerdo y no la depositaban, y por eso faltaban las boletas. Pero estoy hablando de miles de boletas que se guardaban los jóvenes para tenerlas de recuerdo. Aunque parezca increíble, eso era lo que se sostenía en ese entonces. De modo que vamos avanzando, ahora es distinto y tenemos que seguir insistiendo hasta que se acabe el fraude electoral, porque es una vergüenza. México era de los países con menos democracia en el mundo. Aquí nos pasaríamos todo el día recordando chistes sobre la antidemocracia en México, sobre la picaresca política, acerca de los fraudes electorales.
los conteos de votos. Hay un video, nada más que no lo vamos a poner porque tiene que ver con un partido y no nos corresponde, pero de unos que están contando. Ahí se los recomiendo. Están contando las boletas. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 42, 43, 40. Una forma muy peculiar de contar los votos. Entonces, eso se tiene que terminar por completo. Y se ha avanzado y se tiene que seguir avanzando.